A todos. Amén. Usted no se recuerda cuando usted estaba en el mundo que voceaba, cantaba, brincaba, bailaba. Haga lo mismo aquí se puede también. Gloria a Dios. ¿Se recuerda? Brincábamos, bailábamos, voceábamos a cosas sin sentido muchas veces. ¿Y por qué ahora no podemos hacerlo? ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios por todas las cosas, ¿verdad?, que nos ha dado, nos ha regalado. Entendemos que nosotros, pues, no merecemos nada de Dios, sino que todo lo que tenemos es por su gracia. ¿Sabe lo que es gracia? Un regalo, un favor que uno no merece. De merecer, sabemos lo que merecemos, ¿verdad que sí? Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga, pues, al hermano de Amy, su esposa. Están aquí con nosotros en esta tarde, ya casi noche. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Amén. Amén. Le tengo un tema, gloria al nombre del Señor, que nunca lo he hablado, pero la Biblia una y otra vez nos lo recuerda a todos. Busquen su Biblia en 2 Corintios capítulo 12, versículo 5. Vamos a estar leyendo hasta el verso 10. Gloria al nombre del Señor. 2 Corintios capítulo 12, versículo 5 hasta el verso 10. ¿Tienen todos? Ahora tenemos un privilegio que no lo teníamos antes, y es que la Biblia está gratis. Tu teléfono puede bajar. Hay gratis, Biblia gratis. O sea, yo creo que ya nadie va a tener excusa de decir, a mí no me dijeron, yo nunca pude leer la Biblia, porque la Biblia no llegó a mis manos. Nadie va a tener excusa. Todos podemos leer la palabra del Señor. Leemos, póngase de pie lo que pueda, por favor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, o de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, dígalo conmigo, bástate mi gracia. Dígalo, que yo lo escuche. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil,
Dígalo fuerte ahora. Entonces, soy fuerte. Vuelve y repítalo. Entonces, soy fuerte. Cuando soy débil, entonces, soy fuerte. Ahora pueden sentarse. Yo voy a hablar bajo el tema. Cuando reconozcas que eres débil, Dios te hará fuerte. Vamos a ver, identifíquese con el tema. Cuando reconozcas que eres débil, Dios te hará fuerte. Yo busqué el significado de la palabra reconocer. Dice que es examinar algo o alguien para conocer su identidad, naturaleza y circunstancia. Desde aquí usted se puede identificar con el tema. Cuando un ser humano reconoce que es débil, está reconociendo su fragilidad de humano. Está reconociendo que es débil. Está reconociendo que su naturaleza humana es debilidad. Cuando reconocemos que somos débiles, lo primero que entendemos es que necesitamos a Dios. Cuando reconocemos que somos débiles, no nos creemos autosuficientes. Entendemos que lo que logramos, lo que tenemos y lo que vamos a lograr, se lo debemos a Dios. Cuando entendemos que somos débiles, entendemos que nuestras fuerzas dependen de Él. Cuando reconocemos que somos débiles, reconocemos que necesitamos ayuda. Y no solamente la reconocemos, sino que la buscamos. Levanten la mano los débiles aquí. Todos somos débiles. Todos somos frágiles. Todos somos sensibles. Y ya mismo lo vas a ver cuán débil eres. La Biblia lo va a demostrar, no yo. Cuando reconocemos que somos débiles, entendemos que no podemos confiar en nosotros mismos, sino que nuestra fe, toda nuestra fe está puesta en Dios. Cuando reconocemos que somos débiles, escuchamos los buenos consejos, obedecemos a un consejo, aún sea por la boca de un niño. Cuando reconocemos que somos débiles, entonces Dios viene en rescate de nosotros. Porque Dios está con los humildes. El humilde reconoce su fragilidad. Mientras tanto, el que tiene orgullo no reconoce en el estado en que está. No reconoce que es débil. Se cree autosuficiente. Se cree que no tiene que depender de nadie. Y el ser humano fue hecho para depender de alguien. Y ese alguien es Dios. No podemos vivir sin Él. Y cuando hablo de que no podemos vivir sin Él, no es que no puedas respirar. Es que no se le encuentra sentido a la vida sin Él. Vemos muchos hombres en las escrituras, en la palabra de Dios, que fueron personas que hicieron hazañas, que hicieron cosas grandes por la fe que tenían en Dios, pero a la vez ellos reconocen su fragilidad, su debilidad. Ellos reconocen que fueron débiles y exaltan a Dios en la vida de ellos. Primer hombre que tenemos es Pablo. Todos lo que hemos leído la Biblia sabemos quién era este hombre. Un hombre que se creía el macho man, el fuerte, antes de conocer a Cristo. Perseguía a los hombres y las mujeres que le servían a Dios
Y en su orgullo, en una de esas persecuciones, se encuentra con el Cristo que él mismo estaba persiguiendo. Y dice la palabra de Dios que mientras este hombre iba a perseguir, a maltratar a los cristianos, una luz le resplandeció en el camino por donde él iba. Dice que esa luz sobrepasaba la luz del sol del mediodía. Y cuando esa luz le resplandeció, lo tumbó de la montura donde iba. Instantáneamente este hombre quedó ciego y oyó una voz de autoridad y de poder que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo ciego le dice al Señor: Señor, ¿y quién eres? Él no conocía la voz que le hablaba. Él no sabía de dónde venía esa voz. Pero el Señor, con una voz tierna y dulce, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero Pablo no fue rebelde a la voz. Instantáneamente se humilla y reconoce su fragilidad, porque hubo un poder que sobrepasó la autoridad y el poder que él tenía. Él pudo entender que él no era nadie ante esa voz que le hablaba. Y él le dice: Señor, ¿quién eres? Jesús les responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando Pablo se humilla, le dice: ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Porque el creernos que somos fuertes nos lleva a un momento de la vida donde todas las puertas se cierran, donde tú no ves salida, donde no vemos salida por ninguna parte. Porque la Biblia dice que los soberbios Dios los abate. La misma vida nos golpea y nos hace entender lo frágiles que somos. Y Pablo fue una de esas personas. Ahora encontramos uno de sus escritos, uno de sus epístolas, de su carta a una iglesia que él había levantado. Y Pablo narra una revelación que Dios le dio con el tercer cielo. Y comienza diciendo, aquí él va a hablar de un hombre, pero de un hombre espiritual. Él va a darle el alma, porque Dios lo tuvo que sacar del cuerpo y llevarlo al tercer cielo para que viera cosas que ojo no ha visto, ni oído había escuchado. Y él dice: del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. El que reconoce que es débil no se gloria. El que reconoce que es débil no se da bombo. El que reconoce que es débil, si de algo habla es de su debilidad. Sin embargo, dice él, si yo quisiera gloriarme, si yo quisiera hablar de mí, no estaría haciendo mal, porque yo diría la verdad. Pero yo lo dejo para que nadie piense de mí. Dice Pablo: lo que ve en mí más de lo que ve en mí. Usted sabe que hay personas que nos damos tanto bombo que la noticia llega a los oídos de los demás y uno se crea una imagen de esa persona. Y cuando uno lo ve, dice: pero ven acá, pero a mí me vendieron otra cosa. Pablo está diciendo: yo no quiero que nadie vea en mí más de lo que se ve en mi vida y más de lo que escucha de mí. Pablo ahora está diciendo que él es un hombre débil. Cuando en aquel tiempo, antes de conocer a Cristo, él se creía el superhombre. Tenía autoridad y era mandado por las máximas autoridades de aquel entonces a hacer las cosas que él estaba haciendo. No tenía freno. Nadie podía frenar a Pablo, excepto Dios.
cuando nos creemos lo fuerte, tenemos que entender que hay uno que es más fuerte que nosotros, y ese se llama Dios. A Pablo se le había olvidado eso hasta que tuvo el encontronazo con el Señor. Pero no esperemos tener ese encuentro así, de esa manera. Que no se nos puede olvidar que necesitamos a Dios en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Sigue diciendo el verso 7: para que la grandeza de las revelaciones no me saltasen desmedidamente. Pablo recibió una revelación con el tercer cielo que solamente a 2 hombres Dios se la ha dado en la Biblia, que fue Juan y a él. Ahora él dice que para que esas revelaciones que él había recibido no lo engrandecieran desmedidamente, le fue dado un aguijón en su cara, un mensajero del diablo que lo abofeteaba. ¿Sabía usted que era el mensajero de Satanás? Que vienen a traer mensaje a la mente del ser humano. Esa voz sutil que te habla en tu interior, pero te habla negativamente. Esa voz que te dice: tú no vales nada, nadie te ama, nadie te quiere. Esa voz que te dice: ya tú no vas para ningún lado. Esa voz que te dice muchas veces: acaba ya con eso, termina con eso. Esa voz son mensajeros de Satanás. Y eso le pasó a Pablo. ¿Por qué Dios permite esos mensajeros? Para que tú reconozcas que eres débil, para que yo reconozca que soy débil y que estamos luchando con poderes que son mayores que nosotros en fuerza y en sabiduría, y que para poder vencer esos poderes necesitamos al Dios del cielo. ¿Me están entendiendo? Cuando reconozcas tu debilidad, cuando reconozcas que eres débil, entonces Dios te hará fuerte. Dice él que me abofeté. ¿Sabe lo que es una bofetada? ¿Cuántos saben lo que es una bofetada? Lo que nosotros llamamos galleta y pecosán. Cuando ese mensajero del diablo venía a traer esos mensajes a la mente, la galleta que le daba Pablo. Pablo predicando, Dios sanando gente, Dios haciendo milagros a través de él, para que Pablo no se creyera que era él que lo hacía. Venía el mensajero y le decía: Pablo, recuérdate cuando tú mismo mataste a aquellos cristianos que ahora tú dices que son tus hermanos. Recuérdate cuando tú te metías a las iglesias y los sacabas, los apedreabas, como hiciste con Esteban. Y esos mensajes ahí. Un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y muchos de nosotros estamos batallando con aguijones. Pero cuando reconozca que eres débil, Dios seguirá obrando a tu favor. Cuando te rindas, cuando le digas al Señor: Señor, ya yo no puedo más, he tratado de luchar con mi fuerza, pero no he podido, Señor. Reconozco que soy débil, reconozco que tú eres fuerte, ayúdame. ¿Cuántos mensajeros de Satanás? ¿Cuántos aguijones que golpean tu estado de ánimo? Que un día te sientes bien y al otro día estás decaído. Que un día te sientes bien y al otro día te sientes en depresión. ¿Cuál es tu aguijón? Yo no lo sé. Pero el Señor te dice en esta noche ya: cuando reconozca tu debilidad, entonces yo voy a salir a tu rescate. Cuando clames a mí por ayuda, mira lo que dice este hombre: respecto de lo cual 3 veces rogaba al Señor que lo quite de mí. Hay aguijones que no serán quitados.
quitado de nuestra vida. Dios nos va a permitir hasta que nos vayamos de aquí, para que no nos creamos la gran cosa. Tres veces rogaba al Señor: Señor, quítalo de mí. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Verso 9. Y me ha dicho, así con esa paciencia que tiene Dios: bástame mi gracia. En pocas palabras, confórmate con mi gracia. Confórmate con mi poder. Porque mi poder se perfecciona. Yo sigo trabajando contigo en tus debilidades. Cuando te sientes decaído, cuando te sientes que no puedes seguir, yo estoy ahí para ayudarte. Pero cada día tenemos que reconocer nuestras debilidades y buscar la ayuda de arriba. Señala conmigo, de arriba. Así, señala para arriba. Buscar la ayuda de arriba. Sigue diciendo Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay un poder que no lo ven, pero se puede sentir. Levanten la mano los que han sentido ese poder. Y si usted no lo ha sentido, hoy es un buen día para que lo sienta. Pablo habla de ese poder. Yo lo experimenté en mi vida. El día que le abrí la puerta de mi corazón a Dios, desde ese mismo día vino ese poder a mi vida. Porque instantáneamente reconoce al Señor, reconoce que eres débil, es lo primero. Entiende que Él es más grande que nosotros y que sin Él no podemos vivir. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Claro, cuando el poder de Dios está en la vida de un hombre y una mujer, tu debilidad no son un obstáculo, tu debilidad no son un problema para hacer las cosas que Dios quiere hacer por medio de ti. ¿No han leído ustedes la escritura donde la Biblia habla en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11? Dice la palabra del Señor que hubieron gente que fueron débiles, pero sacaron fuerza de la debilidad. ¿Cuándo uno saca fuerza de la debilidad? Cuando uno mira para arriba y pone la fe en Dios, confía en Él y le dice: Señor, ayúdame a salir de esto. Yo creo en ti, yo confío en ti. Gloria al nombre del Señor. En Isaías capítulo 44, verso 8 dice: Dios dice que no hay fuerte. Digan, no hay fuerte. Dios no conoce ni siquiera uno. Es que usted no ha visto cómo esa gente que se cree grande, poderosa de la tierra, en un segundo, como Dios lo pone. Usted no ha visto los quebrantamientos de las personas. Personas que se creen tan orgullosos y en fracciones de segundo están doblegados en una cama. Eso lo dice la Biblia, que Dios castiga al hombre por el pecado y lo doblega. Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Dios quiere que entendamos que somos frágiles, que somos débiles, para entonces obrar a favor de nosotros. Que rindamos nuestro corazón. Habemos personas que la Biblia dice que somos duros de servir. ¿Sabe quién es duro de servir? Aquellos que endurecen su corazón y se creen grandes, se creen fuertes, se creen que no necesitan a Dios. Mire, la Biblia habla en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, dice que dentro de este cuerpo, dentro
dentro de este vaso de barro, así lo habla la Biblia, de este cuerpo que es frágil, Dios ha depositado un tesoro. ¿Saben cuál es el tesoro? La salvación, su presencia, su poder, su Espíritu Santo. Dios lo ha depositado ¿dónde? En este vaso de barro. Busquen la Biblia, búsquenla. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Miren lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Si nosotros tan solo pudiéramos reconocer y entender esto, hermanos, que nosotros somos vasos de barro, nosotros somos un recipiente frágil. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Él, de Dios, y no de nosotros. Imaginémonos ahora que nosotros fuésemos hechos de hierro. Mire, si somos tan frágiles que con una gripe, una fiebre, estamos tumbados en la cama. Ahí muestra la Biblia la fragilidad de nosotros. Con cualquier dolorcito estamos quejándonos. Ya no servimos para hacer nada. En ese momento cuando me agarra cualquier problemita. Porque somos frágiles. Este depósito que es este cuerpo es frágil. Pero ahí Dios ha depositado el tesoro de la salvación en nosotros. Valoremos. Imagínense usted que el hombre fuera hecho de hierro. Si aún así, siendo hecho de barro del polvo de la tierra, hay gente que no cabe con los demás. Nos creemos como Pablo, los super, los grandes, los poderosos. Yo no necesito a nadie. Viviendo en un cuerpo tan frágil, viviendo en un cuerpo de barro, del polvo. Imagínense que fuésemos hechos de hierro. Recuerden el tema. Cuando reconozca que eres débil, entonces Dios te hará fuerte. Todo lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos nuestra fragilidad, para que pueda reposar sobre nosotros el poder de Jesucristo. Tiene que reconocer que necesita su ayuda. El salmista reconoce su fragilidad y su debilidad. Vamos a ver lo que dijo el salmista en el Salmo 39, versículo 3 y 4. Dice así: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Vamos a ver qué fue lo que este hombre meditó. Que todos nosotros debiéramos meditar en esto, hermanos. Verso 4. Miren lo que sigue diciendo el salmista: hazme saber, Jehová, mi fin. ¿Entiende usted? Podemos entender esta palabra, que todos tenemos un fin. Eso fue lo primero que él quiso saber. Hazme saber, Jehová, mi fin. Todos vamos a partir, porque todos tenemos, diga conmigo, un fin. Todos tenemos un fin. Y ese fin es el fin de nuestra estadía en la tierra. Lo primero que él quiso entender fue su fin. Habemos personas que estamos caminando de pasada por esta tierra y creemos que vamos a durar para siempre.
Eso es creernos que somos fuertes, que no necesitamos a Dios. Pero el salmista se creyó tan frágil, que dijo: hazme saber, Jehová, mi fin. Sigue diciendo: y cuánta sea la medida de mis días. Pero cuando vamos a la palabra de Dios en el Salmo 90, Dios dice cuál es el fin de nuestros días. Nos hace saber cuál es el término de nuestros días. Salmo 90 dice que los días de nuestra edad son 70 años. Lo más fuerte, lo más robusto, ¿cuánto duran? 80. De ahí para allá, ¿qué hora es? Eso no lo digo yo, usted puede leer el Salmo 90. ¿Cuánta es la medida de mis días? Dios tiene una medida. La Biblia dice que Dios nos puso término, de los cuales no vamos a pasar. Si Dios dice que son 80, son 80. Si Dios dice que son 70, son 70. Pero hay que durar 20, hay que durar 10. Hay otros que se mueren en el vientre de la mamá. Pero lo que Dios estableció para nuestra vida son 70 años. Y aquellos que somos, o que son más robustos, duran 80. Y todo esto, dice la Biblia, con mucho afán, con mucho trabajo, porque pronto pasan y nos vamos. Volamos de aquí. 3 cosas. Él quería saber el fin de su día, porque reconoció lo frágil que era. Él quería saber qué tiempo iba a durar. Y mire lo que dice, lo que a nosotros nos da más trabajo entender en esta vida. Sepa yo cuán frágil soy. ¿Usted sabe, entiende cuán frágil usted es? ¿Lo has entendido? ¿Lo has comprendido? Si no lo entiende, entiéndelo hoy. Somos débiles. Somos frágiles. Siguen. No se puede. ¿Sabe qué dijo Cristo? Apartado de mí, nada podéis hacer. No le verá sentido a la vida sin Él. Cuando reconozca que eres débil, cuando reconozca tu debilidad, entonces Dios te hará fuerte. En Mateo capítulo 26, versículo 41, la Biblia nos habla y nos enseña a reconocer que este cuerpo es débil y que tenemos que vigilarnos a nosotros mismos. ¿Escuchó eso? Y que tenemos que orar a Dios para no caer en la tentación del diablo. No se nos puede olvidar eso, que vivimos en un cuerpo débil, frágil, y que está expuesto a la tentación. Búsquelo ahí, yo quiero que usted lo lea. Mateo 26, 41. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Velar. ¿Qué es velar? Velar y vigilar. Ya mismo va a entender por qué ha fracasado tanto en muchas cosas. Aquí podemos entender por qué muchas veces caemos. Porque se nos olvida que somos frágiles. Se nos olvida que necesitamos el socorro, la ayuda de Él. Dice velar y orar. ¿Qué dice? Velar. ¿Y qué más dice? Orar. ¿Para qué?
Lean ustedes, lean. Para que no entréis en tentación. ¿Sabe qué está diciendo eso? Si no reconoces tu fragilidad, te vives caminando a diario y ora a Dios para que te dé la fuerza de no caer y meterte en cosas que no debes meterte, vas a caer. Tenemos un tentador y ese tentador nos tienta de muchas maneras. Es un tentador invisible que tiene millones de espíritus malignos que son nuestros enemigos y nos tientan a diario. Ahora el Señor nos está mandando a nosotros a que reconozcamos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, que vigilemos y oremos para que no caigamos en la tentación del diablo. Sigue diciendo, el espíritu a la verdad está dispuesto. Díganlo ustedes, díganlo. Pero la carne, ¿saben qué es lo que es la carne? Este recipiente, el cuerpo, donde se esconden tantas cosas. Y esas cosas se esconden dentro de nosotros cuando no reconocemos a Dios en nuestra vida, cuando no sabemos, cuando no queremos reconocer o entender que somos frágiles, que somos débiles. Veremos y oremos para que no caigamos en tentación. Muchas veces decimos, pero ¿por qué fulano cayó en eso? ¿Ya ve por qué? ¿Cómo pudo caer en eso? Vemos cómo miles de personas se quitan la vida. ¿No lo ha visto usted eso? Y usted se preguntaría, y uno dentro de uno mismo lo dice, pero ¿cómo fulano pudo hacer eso? Un muchacho joven, lleno de vida, un futuro por delante. ¿Ya ven por qué cae? Porque hay poderes que nos superan a nosotros. Y sin la ayuda de Dios, no lo vamos a vencer. ¿Ya ven por qué una persona toma la decisión en un segundo de quitarse la vida y quitarse la vida a su familia? Otros se tiran por un cuento. Estamos hablando claro para que usted entienda de dónde vienen todas las cosas, Es que sin Dios no se puede. El día que esos poderes eligen a una persona para hacerlo caer en una tentación de esa, el diablo lo va a llevar si está sin Dios. Y contra ellos no podemos nosotros. Por eso es que hay gente que toma esas decisiones y cae en esa tentación, cae en ese fracaso. Porque llega un momento en la vida donde todo se trancó. ¿Para dónde cojo? ¿Quién me va a ayudar? Nunca se recuerdan de Dios. Entonces el enemigo, como es astuto, comienzan los mensajeros del diablo a llevar mensajes. Y fíjense que lo primero que él toca es las emociones de la gente, tu estado de ánimo. Es lo primero. Una vez que te desanima, comienza a entrar lo que es la depresión. La depresión va aislando a la gente, lo va aislando, hasta que entonces él logra su objetivo. De que ya la persona no le vea sentido a la vida y acabe. Pero no le dice lo que es del otro lado. Solamente le dice, quítate la vida y descansa. Descansa. Ahí es que comienza el problema. Cuando reconocemos que somos débiles, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Todos somos débiles, todos. Si buscamos a Dios en nuestras debilidades, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí para ayudarnos en las debilidades que tenemos. Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? Ni usted ni yo sabemos. Porque hay veces que ni siquiera pedir sabemos, pero Él en nuestra debilidad nos ayuda. En Joel capítulo 3 verso 10 dice,
La palabra de Dios aquí nos dice y nos pone a nosotros a hacer una declaración profética. ¿Saben lo que es una declaración profética? Una declaración profética es una declaración que donde nosotros nos vemos en el futuro, nos vemos en bendición. Pero en este caso habla de la fragilidad de nosotros, habla de la debilidad de nosotros, y dice la palabra que diga el débil, diga, fuerte sois, fuerte soy. Ya por último, póngase de pie. Jesús hace un llamado a todas las personas débiles que están sin Él. Y Él mismo dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, cargados, y yo lo haré descansar. Hay una carga espiritual, hay un cansancio espiritual que lo tiene todo hombre y mujer sin Dios. Cuando hablamos de sin Dios, estamos hablando de que no le sirve, porque todo el mundo dice tener a Dios. Así mismo éramos nosotros. Decíamos que tenemos a Dios, pero hacíamos lo que nos daba la gana. ¿Se recuerdan de ese tiempo? Nos predicaban, nos hablaban. No, pero a Dios no tengo yo de qué más. Mira, que tiene que arrepentirte de tu pecado, pero arrepentido yo de qué más. Eso es creerse fuerte. Eso es orgullo. En el fondo nuestro sabíamos que no era así. Pero usted ve que la mayoría de las personas se esconden detrás de una religión. Yo soy esto, yo soy lo otro. La vida no cambia, siguen siendo lo mismo. Entonces necesitamos una transformación. Necesitamos que el poder de Dios entre en nuestra vida y seamos cambiados por Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. El pecado es una carga. El pecado es un trabajo. Todo lo que vive practicando pecado lleva una carga fuerte, porque la mayoría de los hábitos que tienen hay que pagar por ellos. Yo quiero en esta hora hacer un llamado. No vamos a forzar a nadie. No le vamos a decir que no, tiene que pasar por mamá. Yo hago un llamado. Si aquí hay alguna persona que sabe que debe y que necesita a Dios, hoy Jesús extiende sus manos. Hoy Jesús te dice, vení a mí, así como estás, trabajado, cargado, cansado. Yo prometo hacerte descansar. Nosotros somos humanos igual que tú, pero reconocemos que somos débiles.